Hola, estimadas y estimados. Tenía pendiente hacer este breve resumen de la parte teórica de los clásicos de la sociología para apoyar la última parte del estudio para el examen y también puede ser un marco de referencia interesante para quienes han cursado la evaluación única. Vale la pena clarificar que este vídeo tiene una finalidad complementaria. em, no voy a trabajar los conceptos que ha desarrollado el profesor Raúl en relación a control social, etcétera, sino más bien me voy a centrar en las clases referidas a la introducción y a los sociólogos clásicos. ¿Ok? Bueno, en primer lugar, ¿no? Rescatar algunas ideas importantes. ¿Por qué hemos explorado los clásicos de la sociología? Bueno, principalmente porque los clásicos de la sociología, en este caso Emil Durkheim, Karl Marx y Weber, ¿no? Max Weber han desarrollado teorías sistemáticas de la totalidad de las relaciones sociales que aún son pertinentes de aplicar en nuestros análisis generales y específicos de los problemas sociológicos, ¿no? Entonces, lo primero es que estos autores, cada uno de ellos se definió en cierta medida como cientista social o como economista en el caso de Marx, ¿no? Pero han tenido una relación dual con la sociología como disciplina, ¿no? Por un lado, Durkheim y Weber han intentado forjar la disciplina sociológica de una manera explícita, mientras que Marx tenía una crítica, como sabemos, a toda la ciencia y a todo el conocimiento científico. Por lo tanto, difícilmente podría haberse encajado dentro de una disciplina concreta. Más bien era un pensador de su época con un interés profundo por la acción social, por la acción transformadora, por lo tanto sería un poco arbitrario encajarlo dentro de la sociología solamente, ¿no? Son más bien autores interdisciplinarios. También es importante destacar que Marx en particular es el filósofo, el pensador de las ciencias sociales y humanidades más influyente del siglo XX, y con esto no me refiero a la influencia que ha tenido en los procesos sociopolíticos o socioeconómicos, sino en el pensamiento social. Independiente de la postura política, ha sido un autor referenciado de manera extendida en el mundo de las ciencias sociales. Esto es importante porque quiero también aquí hacer una separación entre la postura política de estos autores, es decir, su posicionamiento normativo respecto a lo que es deseable en una sociedad, y en relación más bien al posicionamiento científico que ellos tienen, independiente que es inseparable, ¿no? En el caso sobre todo de Marx. Bueno, los clásicos tienen una teoría sistemática frente a la modernidad, frente a estos procesos de cambio, y tienen contribuciones que son útiles para seguir observando esta realidad social, ¿no? Y de ahí la mayoría, ¿no? Va a ir dialogando con otros autores más específicos y más concretos, que seguramente irán también vosotros y vosotras conociendo durante la carrera en general, ¿no? El grado en general. Em, entonces, lo primero es entender la modernidad como marco general, ¿no? La modernidad trae consigo elementos positivos en términos de avance social y elementos que son complejos, ¿no? Y ahí se genera una paradoja, porque hay una tensión entre estos elementos. En el caso de los elementos positivos podemos reconocer la racionalidad, ¿no? Como un elemento liberador del yugo o la opresión de las relaciones basadas en la religiosidad principalmente, ¿no? Y también podemos reconocer los valores de la libertad, de la fraternidad, que son elementos que van a permitir que la sociedad se organice de otra manera, ¿no? Y todo el diseño institucional que eso trae consigo. Y por otro lado, tenemos también la parte, digamos, más compleja, que es la falta de cohesión social, el conflicto estructural que aparece cuando tenemos distintas perspectivas del mundo y asociado esto a diferentes diagnósticos, como en el caso de Durkheim, la división social del trabajo, en el caso de Weber, a la racionalidad instrumental y su avance, ¿no? Y por otro lado, en el caso de Marx, a la instalación del capitalismo como un sistema de generación de riqueza, de acumulación y de consecuente opresión a la clase trabajadora, ¿no? Entonces, esa sería un poco la lógica inicial, ¿no? Luego voy a intentar hacer un cierre más en términos de glosario, pero también tenéis disponible el libro de Ritzel donde podéis revisar conceptos de manera más sistemática. Voy rápido para poder hacer este resumen de la manera más sintética posible. Por un lado,
tenemos la definición de modernidad, ¿no? Como un elemento importante, que es el marco común en el cual se sitúa la sociología como una ciencia, ¿no? Con distintos niveles de positivismo, ¿no? O de rigurosidad científica, si queremos llamarlo, de acuerdo a cada uno de los autores que nosotros hemos trabajado. Entonces, la modernidad es una transformación histórica que rompe con la sociedad tradicional y establece nuevas dinámicas sociales, nuevas dinámicas económicas y nuevas dinámicas culturales, ¿no? Eso es importante. Es un proceso histórico caracterizado por la racionalidad, por la racionalización de las relaciones sociales, en el plano económico por la industrialización, ¿no? Y la financiarización también en el plano más actual, y por la globalización, ¿no? O sea, por la deslocalización de las relaciones entre las personas y entre las naciones. Entonces, a partir de esto, ¿no? Observamos que hay cambios tanto estructurales como a nivel más de discurso y semántica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Transformaciones en la estructura económica, en las estructuras políticas y en las estructuras sociales. Cada uno de nuestros autores clásicos ha desarrollado un análisis de la modernidad. En el caso de Émile Durkheim, nuestro autor de origen francés, identifica cómo la modernidad reorganiza todas las relaciones sociales, reemplazando la solidaridad de carácter mecánico propia de las relaciones tradicionales hacia la sociedad con solidaridad de carácter orgánico, propia de las sociedades modernas, ¿no? Por otro lado, Marx vive y observa la modernidad como un fenómeno estructurado en la economía a través de su metodología, que es el materialismo histórico. Este fenómeno está estructurado en la actualidad, que él conoce, ¿no? Por el capitalismo como sistema de organización y como sistema que vincula medios de producción capitalista con modos de producción capitalista, a partir de lo cual se genera la explotación, la alienación humana, ¿no? Esto es importante, recordemos la definición de alienación y la definición de explotación que podéis revisar en las clases, y también el plusvalor que permite la acumulación capitalista, ¿no? Y todo lo derivado de este debate, que también hemos debatido, ¿no? Cómo se transforma esto, este plusvalor, en un elemento que da vida a la propiedad privada, ¿no? Que además termina enmarcada en el derecho de una manera legítima, pero no necesariamente justa, ¿vale? Por otro lado, Max Weber es un sociólogo comprensivo, ¿no? Podríamos situarlo también en el lado más de la sociología de carácter más cualitativo, que analiza la racionalización como un proceso para entender cómo la sociedad progresivamente, si bien se va beneficiando de los procesos racionales donde va evaluando los seres humanos, los individuos, ¿no? Bajo este marco de sentido donde podemos elegir cómo actuar, vamos evaluando posibilidades y cada vez más las posibilidades que vamos eligiendo se van basando en una adecuación de medios y fines, ¿no? Unos fines que finalmente terminan, valga la redundancia, en posicionarse como lo más relevante de nuestra acción, ¿no? Lo que él llama acción racional instrumental. ¿Ok? Esto nos va a llevar a un diagnóstico también, ¿no? Bastante perverso que observa Weber, que es la jaula de hierro, ¿no? De la jaula de hierro de la racionalidad instrumental, cuyo ejemplo máximo podría ser considerada la idea de burocracia, ¿vale? En términos más aplicados, ¿no? Por ejemplo, en las dinámicas actuales, ¿no? de trabajo remoto que se generan en la sociedad contemporánea, podríamos observar la falta de cohesión y la falta de integración social que identifica Durkheim en la sensación de aislamiento físico que afecta, por ejemplo, cuando empezamos a organizarnos a través del teletrabajo, ¿no? Recordemos que Durkheim le da una importancia sustantiva a la división social del trabajo, porque es a través de la cual nos vamos a integrar o nos vamos a mantener unidos en este cemento social que para él es tan importante, que permite la cohesión social. Marx, en este sentido, también podría señalar, ¿no? Que la explotación de los trabajadores en la actualidad, ya no solamente a través de la industria, sino que, por ejemplo, en la generación de plataformas digitales, e incluso más invisibilizada debido a que el trabajador o la trabajadora, que en este caso podría ser el creador de una app, ¿no? Va a someter en el mercado a través de un intermediario, que puede ser la Apple Store, por ejemplo, la venta de su producto, pero si esas ventas no son sustantivas o Apple Store no le parece adecuada la evaluación que desarrollan los clientes, pues lo excluye del proceso productivo sin ningún tipo de resquicio legal, ¿no? Por lo tanto, más que haber avanzado hacia una sociedad mejorada en términos de las relaciones que había analizado Marx, podríamos decir que incluso hemos retrocedido en algún sentido, ¿no? Esto depende del enfoque que utilicemos. Entre paréntesis, recientemente se ha publicado un libro
del economista Varoufakis, donde él analiza este tipo de fenómenos ya en términos de plataformas digitales y generación de inteligencia artificial para quienes les interese este tema. Y por otro lado, Weber, por ejemplo, analiza que las limitaciones impuestas por la burocracia en general terminaron siendo más bien complicaciones al desarrollo social y no necesariamente beneficiosas, ¿no? Ya no estamos hablando de protocolos institucionales o clarificación de normas sociales a través de las instituciones burocráticas que nos permitan o que nos faciliten la vida, sino más bien se transforma en un espacio nuevo de complejidad, ¿no? Por ejemplo, y lo hemos mencionado en clase, la estructura de Hacienda, ¿no? Cómo está organizada Hacienda, pues muchas veces más que facilitar la declaración de nuestros impuestos, ¿no? Y la consecuente transparencia de nuestras finanzas para que el Estado pueda hacerse cargo de lo que tiene que cobrarnos por utilizar sus servicios, ¿no? Y sus beneficios, más bien se transforma en una entidad compleja, difícil de comprender y difícil de manejar para los usuarios y las usuarias, ¿no? Y también sabemos que permite la corrupción y, bueno, y otras dimensiones que son incluso más complejas que la pura problemática de los procesos. ¿Ok? En términos de los temas claves más comparados, ¿no? Por ejemplo, el primer tema que voy a poner en el tapete es la idea de cohesión social, ¿no? Durkheim y Marx tienen visiones opuestas de cómo se organiza y se transforma la sociedad en este sentido. Por ejemplo, Durkheim se enfoca en la integración social, mientras que Marx prioriza más bien el conflicto como un dinamizador, es decir, el materialismo histórico justamente se define como la evolución de la contradicción existente entre los modos de producción y los medios de producción y la lucha de clases, por supuesto, que deviene de esta contradicción. En cambio, Durkheim, ¿no? Considera que la integración social es la que mantiene la dinámica social, ¿no? Basada, por un lado, en la diferencia, donde la especialización y la interdependencia funcional sería lo que permitiría esta integración social. En todo este escenario, recordemos que para Durkheim aparece un problema, ¿no? Ese problema es la falta de integración, la falta de cohesión, que sería en nuestro caso la anomia, ¿no? Que se podría definir justamente esto de esta manera, como la desregulación que afecta a la cohesión social. Por otro lado, Marx identifica la lucha de clases, que es un conflicto entre la clase burguesa y el proletariado como motor de este cambio histórico. Recordemos que para Marx las clases sociales son dos, básicamente, ¿no? La clase proletaria y la clase em, burguesa. No, no hay visiones intermedias, en tanto la clase burguesa es la dueña de los medios de producción y todos los demás somos trabajadores frente a esos dueños, ¿no? No hay una clase eh, que se pueda definir desde el prestigio o desde las gerencias o los CEO, ¿no? Y todas estas posiciones intermedias que serían más bien, pues, diría Marx, resoluciones ideológicas, ¿no? O sea, atributos ideológicos que se le dan a la clase obrera para que, en cierto modo, se integre de una manera más condescendiente con la explotación. Y lo que identifica como problemática o diagnóstico social problemático es la alienación, que se define en estas cuatro dimensiones, ¿no? Que trabajamos claramente en la asignatura, que tienen que ver con la relación con la naturaleza, con la relación con el objeto producido, con la relación consigo mismo, ¿no? Con mi propia individualidad y, por supuesto, con la relación con los otros y las otras de mi propia clase, ¿no? La falta de conciencia de clase. En ese sentido, la alineación es el diagnóstico problemático que identifica Marx, que podríamos decir que tiene una similitud con la anomia en ese sentido más durkheimiano, pero que se define en estas cuatro dimensiones, ¿no? Por otro lado, aparece la idea de racionalización, ¿no? Racionalización y capitalismo, que es más bien una explicación que establece Weber, ¿no? Weber, tanto Marx como Weber analizan el capitalismo, pero desde ángulos totalmente diferentes. Weber se enfoca en unos aspectos más culturales del capitalismo, de la acción social, recordemos que él hace una sociología comprensiva de la acción social, mientras que Marx lo hace desde una estructura económica, ¿no? Desde el análisis de la estructura económica. En el caso de Weber, él hace un diagnóstico de la racionalización o la búsqueda de eficiencia y el control de todas las esferas sociales que empieza a aparecer como algo más evidente en la sociedad contemporánea y moderna, y la burocracia, ¿no? Como una estructura de eficiencia, pero a la vez rígida que limita, por cierto, la creatividad y el despliegue de otras formas de acción que no sean estrictamente la acción racional en torno a fines, ¿no?
Recordemos que Weber también hace un análisis de la religión en la sociedad contemporánea, buscando ahí ciertos elementos culturales y subjetivos que permitan entender el capitalismo. Observa en ese sentido el capitalismo desde el ángulo cultural. En el caso de Marx, em, la plusvalía es el centro del problema que aparece, ¿no? Para explicar la acumulación que se genera en esta economía capitalista. Y la plusvalía la definimos también en clase de manera más detallada en cuanto a la extracción de tiempo, ¿no? O de horas de trabajo. La plusvalía en el capitalismo es apropiación del valor generado en el proceso de trabajo por parte del capitalista, lo que permite la acumulación y la consecuente propiedad privada, ¿no? En ese sentido, Marx identifica contradicciones en el capitalismo, la concentración de la riqueza y la precarización en el trabajo como estas problemáticas de manera más explícita. ¿Ok? En relación a la idea de tiempo, a la idea de espacio en la modernidad, es más bien Durkheim y Weber quienes exploran estas dimensiones más culturales, ¿no? Exploran cómo la modernidad se transforma en cuanto a las relaciones con el tiempo y el espacio, afectando tanto las normas sociales como las dinámicas económicas. En Durkheim, la división del trabajo reorganiza el espacio social y las relaciones entre los individuos es la nueva manera de organizar la cohesión, ¿no? En una sociedad fragmentada donde los individuos tenemos roles que podemos definir y elegir en un marco más de libertad, ¿no? Y el tiempo va a regular las instituciones sociales, los horarios laborales y se va a estructurar bajo la lógica, bajo, podríamos decir, la normatividad del trabajo, ¿no? En el caso de Weber, se produce un proceso de desencantamiento del mundo cuando se pierden los significados simbólicos tradicionales y este sentido que nos envuelve en cada una de nuestras decisiones se transforma en un sentido contaminado, entre comillas, ¿no? No es un concepto que haya utilizado él, pero puede servir para entenderlo, por la racionalidad instrumental, ¿no? Y la globalización, por ejemplo, y la eficiencia serían una manera de comprimir, ¿no? Nuestras posibilidades de elegir en el capitalismo que él conoce, ¿no? En cuanto a las aplicaciones prácticas de estos autores, también hemos visto diferentes ejemplos, ¿no? Trabajamos con la idea de control social que puede ser observada desde Durkheim. Hemos hablado en algún sentido en relación a la gestión de las crisis climáticas, tanto en algunos trabajos aplicados como un caso recurrente de ejemplo que fue la crisis de la Dana en España, ¿no? Las crisis en relación al empleo, a la explotación, a la precariedad, incluso a las diferencias de género, ¿no? En ese sentido, estos autores permiten de alguna manera conectarnos con elementos más aplicados. ¿Ok? Em, las teorías de Durkheim, de Marx y Weber, como síntesis final ya, ofrecen herramientas valiosas para analizar las complejidades de la modernidad y la sociedad en que vivimos, ¿no? Con esta lista de conceptos que podríamos tomar, ¿no? Como un recetario o un menú, digamos, y aplicarlo a cualquier fenómeno social moderno, ya sea macro o ya sea a nivel micro, ¿no? En este sentido, espero que este mini resumen les sirva para orientar el estudio en esta última fase, ¿no? Y mucha suerte para poder cerrar la asignatura de una manera solemne y exitosa. Hasta luego.